Tema 1. ¿Dormiste bien anoche? Hola Anna, ¿dormiste bien anoche? En realidad, no lo hice. Tuve el sueño más extraño. ¿En serio? ¿Qué pasó? Soñé que era un malvavisco gigante y la gente intentaba brindarme sobre un fuego. Fue tan extraño. Jaja, eso suena como un sueño bastante dulce. Sí, pero me desperté sintiéndome como si hubiera sido aplastada por una apisonadora. Sé lo que quieres decir. Yo también tuve una noche difícil. Creo que debo haber dormido raro porque me desperté con un calambre en el cuello. Uf, eso es lo peor. ¿Intentaste estirarlo? Sí, hice algunos rollos de cuello, pero creo que necesito una masajista de cuello profesional. ¿Una masajista de cuello? ¿Es eso siquiera una cosa? No lo sé, pero si eso significa dormir bien por la noche, estoy dispuesto a intentar cualquier cosa. Bueno, ¿has intentado contar ovejas? Juan, ¿contando ovejas? ¿No es un cuento de viejas? Puede ser, pero siempre funciona para mí. ¿En serio? ¿Cuántas ovejas tienes que contar antes de quedarte dormido? Oh, al menos 100. A veces pierdo la cuenta y tengo que empezar de nuevo. Guau, eso es dedicación. Por lo general, solo veo televisión hasta que me desmayo. Eso no es muy bueno para tu higiene del sueño, John. Deberías intentar leer un libro en su lugar. ¿Un libro? Eso suena como demasiado esfuerzo. Confía en mí, vale la pena. Además, es una excelente manera de relajarse antes de acostarse. Bien, tal vez lo intente. Pero si termino soñando con malvaviscos gigantes, te culpo. Bastante bien. Solo asegúrate de esponjar tu almohada antes de irte a dormir. ¿Pelar mi almohada? ¿Es ese otro cuento de viejas? No, es solo sentido común. Una almohada grumosa puede arruinar toda su experiencia de sueño. Bueno, en ese caso, será mejor que vaya a pelar mi almohada ahora mismo. Gracias por los consejos, Anna. En cualquier momento, John. Dulces sueños. Tema 2. Inmigrar de España el próximo mes. Hola Anna, ¿escuchaste que voy a emigrar de España el próximo mes? ¿Qué te hizo decidir hacer el movimiento? Bueno, siempre quise vivir en Europa, y finalmente conseguí una oferta de trabajo en Madrid que no pude rechazar. Eso es emocionante. ¿Has estado alguna vez en España? Sí, fui allí de vacaciones hace unos años y me enamoré de la cultura y la comida. Oh, estoy tan celosa. Siempre he querido visitar España. Deberías venir a visitarme una vez que me haya instalado. Podría mostrarte todo. Eso suena increíble. Pero, ¿cómo vas a mitigar la barrera del idioma? Bueno, he estado repasando mi español, pero todavía tengo un largo camino por recorrer. Estoy seguro de que cometeré algunos errores vergonzosos en el camino. Jaja, sí, me lo puedo imaginar. Simplemente no pidas accidentalmente un plato de caracoles o algo así.
¿Caracoles? ¿Es eso una cosa en España? Sí, se llaman caracoles. Algunas personas los aman, pero definitivamente son un gusto adquirido. Sí, no creo que esté listo para eso. ¿Qué pasa con las diferencias culturales? ¿Hay alguna costumbre que deba tener en cuenta? Déjame pensar. Bueno, en España, se toman sus siestas muy en serio. Por lo tanto, no se sorprenda si todo se cierra a la mitad del día. ¿Una siesta en medio de la jornada laboral? Eso suena como el paraíso. Lo sé, ¿verdad? Pero tendrás que ajustar tu horario en consecuencia. Y prepárate para algunas noches también. La cena no suele comenzar hasta las 9 o 10 de la noche. Guau, esa es definitivamente una forma de vida diferente. Pero estoy emocionado por la aventura. Yo también estoy emocionada por ti. Solo prométeme que me enviarás muchas fotos y me mantendrás informado sobre todas tus escapadas españolas. Lo tienes, Anna. Y quién sabe, tal vez incluso regrese con fluidez en español y un conocedor de caracoles. Jaja, han sucedido cosas más extrañas. Buen viaje, John. Tema 3. ¿Alguna vez has visto una cascada en persona? Hola Anna, ¿alguna vez has visto una cascada en persona? Sí, en realidad lo he hecho. Fui a un viaje de senderismo a Yosemite hace unos años y vi algunas cascadas increíbles. Guau, eso suena increíble. Siempre he querido ver una cascada de cerca. Definitivamente deberías convertirlo en una prioridad. Hay algo tan fascinante en la forma en que el agua cae en cascada por las rocas. Me lo puedo imaginar. ¿Tienes alguna recomendación para una buena cascada para visitar? Bueno, si te apetece una caminata, he oído que el Salto Ángel en Venezuela es una de las cascadas más hermosas del mundo. ¿Venezuela? Eso está bastante lejos. Sí, definitivamente es un viaje. Pero piensa en la aventura. Podrías caminar por la jungla y ver todo tipo de vida silvestre exótica. Eso es definitivamente atractivo. Pero, ¿qué pasa si no estoy preparado para una caminata tan intensa? No hay problema. Hay muchas cascadas impresionantes más cerca de casa. ¿Alguna vez has estado en las cataratas del Niágara? No, no lo he hecho. ¿Es realmente tan impresionante como dicen? Oh, definitivamente es impresionante. El gran volumen de agua es alucinante. Y hay muchas atracciones turísticas cerca, como el paseo en bote Mad of the Mist y la Torre Skyline. Eso suena muy divertido. Pero, ¿qué pasa con las multitudes? He oído que puede llenarse bastante. Sí, puede ser un poco abrumador durante la temporada alta de turismo. Pero si vas fuera de temporada, tendrás más espacio para respirar y disfrutar de la belleza de las cataratas. Buen punto. Tendré que tener eso en cuenta. ¿Alguna vez has estado en cascadas más pequeñas y aisladas? En realidad, lo he hecho. Una de mis cascadas favoritas está escondida en un rincón poco conocido de Oregón. Se llama Proxy Falls, y es absolutamente impresionante. ¿Caídas de poder? Nunca he oído hablar de él. ¿Qué lo hace tan especial? Por un lado,
está rodeado de exuberantes bosques verdes y montañas imponentes, lo que lo convierte en un telón de fondo impresionante. Y la cascada en sí es única porque se divide en dos arroyos que caen uno al lado del otro. ¡Guau! Eso suena increíble. Definitivamente estoy agregando eso a mi lista de deseos. No te arrepentirás, John. Hay algo mágico en las cascadas que no puedes expresar con palabras. No puedo esperar para experimentarlo por mí mismo. Gracias por la inspiración, Anna. En cualquier momento, John. No olvides tu cámara. Tema 4. ¿Viste el emocionante juego anoche? Hola Anna, ¿viste el juego anoche? Fue uno de los partidos más desafiantes y emocionantes que he visto. Oh sí, yo también lo vi. Eso fue definitivamente un mordedor de uñas. Lo sé, ¿verdad? Estuve al borde de mi asiento todo el tiempo. Fue como una montaña rusa de emociones. Totalmente. Y la forma en que los jugadores siguieron esforzándose hasta el límite fue muy inspiradora. Sí, era como si lo estuvieran dando todo, a pesar de que estaban agotados. Esa es la marca de un verdadero atleta. Nunca se rinden, incluso cuando las probabilidades están en su contra. Exactamente. Y hablando de probabilidades, ¿viste esa increíble remontada en la segunda mitad? Oh, lo sé. Fue como si el impulso cambiara de repente, y el equipo desvalido simplemente se hizo cargo. No podía creerlo. Pasaron de estar abajo por 20 puntos a ganar por un solo punto en los últimos segundos. Era como algo salido de una película. Prácticamente estaba saltando arriba y abajo en mi sofá. Jaja, yo también. Y la mejor parte fue que no se trataba solo de ganar o perder. Se trataba de la pura emoción de la competencia. Absolutamente. Cuando estás en medio de un partido desafiante y emocionante como ese, te olvidas de todo lo demás y solo te concentras en el juego. Y la adrenalina que obtienes de ella es como ninguna otra cosa. Es adictivo. Realmente lo es. Por eso me encanta tanto ver deportes. Es como una mini aventura cada vez. No podría estar más de acuerdo. Y quién sabe, tal vez algún día estaremos en el campo, experimentando esa prisa por nosotros mismos. Jaja, han sucedido cosas más extrañas. Pero hasta entonces, tendremos que conformarnos con animar a nuestros equipos favoritos desde la barrera. Oye, no hay nada de malo en eso. Mientras seamos parte de la acción, eso es todo lo que importa. Tienes razón, John. Aquí hay muchos más partidos desafiantes y emocionantes en el futuro. Tema 5. ¿Ya conoces a nuestro nuevo colega? Hola Anna, ¿ya conociste a nuestro nuevo colega? No, no lo he hecho. ¿Quién es? Es un tipo llamado Dave. Se supone que es realmente inteligente y talentoso. Oh, eso es emocionante. Siempre estoy dispuesto a conocer gente nueva. Sí, yo también. Pero tengo que admitir que estoy un poco intimidado por él. Tiene como 3 doctorados o algo así. ¡Wow! Eso es impresionante.
Pero no dejes que eso te intimide, John. Eres talentoso por derecho propio. Gracias, Anna. Eso significa mucho. Pero aún así, no puedo evitar sentirme como un poco impostor con alguien así. Sé lo que quieres decir. Pero bueno, tal vez pueda enseñarnos una o dos cosas. Ese es un buen punto. Y quién sabe, tal vez incluso nos hagamos amigos. Jaja, han sucedido cosas más extrañas. Pero no lo asustemos el primer día. Buena llamada. Tal vez deberíamos hornearle unas galletas de bienvenida o algo así. Oh, me gusta tu forma de pensar. Pero asegurémonos de que no sean demasiado intimidantes. Tal vez solo algunas galletas básicas con chispas de chocolate. De acuerdo. No queremos abrumarlo con nuestras habilidades para hornear. Jaja, habla por ti misma. Resulta que soy un panadero bastante bueno. ¿En serio? Bueno, en ese caso, tal vez deberías tomar la iniciativa en este proyecto de cookies. Lo tienes, John. Y quién sabe, tal vez impresionemos a Dave con nuestras habilidades culinarias. O tal vez simplemente le daremos un subidón de azúcar y lo haremos aún más intimidante. Jaja, esperemos que no. De cualquier manera, estoy emocionado de conocer a nuestro nuevo colega y ver lo que puede aportar a la mesa. Yo también, Anna. Una dulce y exitosa bienvenida para Dave. Tema 6. Las fresas son una de las frutas más saludables. Hola Anna, ¿sabías que las fresas son una de las frutas más saludables que existen? ¿En serio? No tenía ni idea. Sí, están llenos de vitaminas y antioxidantes. Además, son bajos en calorías y altos en fibra. ¡Wow! Eso es impresionante. Pero, ¿qué los hace mejores que otras frutas? Bueno, por un lado, son increíblemente versátiles. Puede comerlos solos, agregarlos a los batidos o usarlos para completar sus postres favoritos. Eso es cierto. Pero, ¿qué pasa con otras frutas como plátanos o manzanas? También son bastante versátiles. Ah, pero aquí está la verdadera ventaja de las fresas, son del tamaño perfecto para sumergir en chocolate. Jaja, veo a dónde vas con esto. Pero, ¿es eso realmente una ventaja? Por supuesto que sí. Piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que viste a alguien mojar una rodaja de manzana en chocolate y no hacer un desastre? Punto justo. Pero, ¿qué pasa con los plátanos? Son largos y flacos, por lo que deben ser fáciles de sumergir. Ah, pero los plátanos tienden a ponerse blandos cuando los sumerges en chocolate. Las fresas, por otro lado, se mantienen firmes y jugosas. Está bien, tú ganas. Las fresas son oficialmente la mejor fruta para mojar en chocolate. Pero, ¿qué pasa con otros usos de las fresas? Bueno, son geniales para hacer mermeladas y conservas. Y añaden una deliciosa explosión de sabor a ensaladas y batidos. Eso es cierto. Y también son un gran edulcorante natural para productos horneados. Exactamente. Y no nos olvidemos de la tarta de fresa. Ese es un postre clásico por una razón. Oh hombre, ahora tengo hambre.
Realmente podría ir por un poco de pastel de fresa en este momento. Jaja, yo también. Tendremos que hacer que eso suceda pronto. Definitivamente. Y la próxima vez que lo hagamos, tendremos que acordarnos de sumergir unas fresas en chocolate. Ah, ahora estás hablando mi idioma. Fresas y chocolate, la pareja de poder definitiva. Jaja, no podría estar más de acuerdo, John. Aquí están las muchas ventajas de las fresas. Tema 7. ¿Has estado alguna vez en Londres? Hola Anna, ¿alguna vez has estado en Londres? Sí, en realidad lo he hecho. Fui allí hace unos años y lo pasé de maravilla. Eso es increíble. Siempre he querido visitar. ¿Alguna recomendación de cosas que hacer? Oh, ¿por dónde empiezo? Hay mucho que ver y hacer en Londres. Tienes que visitar el Museo Británico, la Torre de Londres y el Palacio de Buckingham. ¡Guau! Todo eso suena increíble. Pero, ¿qué hay de moverse? He oído que el transporte público puede ser un poco confuso. Sí, puede ser un poco abrumador al principio. Pero una vez que lo dominas, en realidad es bastante conveniente. Solo asegúrate de obtener una tarjeta Oyster para usar en los autobuses y trenes. ¿Tarjeta Oyster? ¿Es eso como una tarjeta de crédito o algo así? No, es una tarjeta inteligente que cargas con dinero y usas para pagar tus tarifas. Es mucho más fácil que tratar de comprar boletos individuales. Ah, lo tengo. ¿Y qué hay de la comida? He oído que Londres tiene algunos restaurantes increíbles. Oh, definitivamente. Tienes que probar fish and chips, por supuesto. Pero también hay algunos excelentes restaurantes indios y del Medio Oriente, así como algunos lugares de brunch de moda. Yam, todo eso suena delicioso. Pero, ¿qué pasa si siento nostalgia por la comida estadounidense? Jaja, no te preocupes. También hay muchos restaurantes de estilo americano en Londres. Puedes conseguir una hamburguesa y papas fritas en cualquier lugar. Uf, eso es un alivio. ¿Y qué hay del clima? He oído que puede ser bastante lluvioso en Londres. Sí, eso es definitivamente cierto. Pero no dejes que eso te impida disfrutar de tu viaje. Solo trae un buen impermeable y algunos zapatos impermeables, y estarás listo para irte. Está bien, me aseguraré de empacar en consecuencia. Pero, ¿y si me pierdo en la ciudad? No te preocupes, John. Londres es una ciudad muy turística. Hay muchos mapas y señales para ayudarlo a navegar, y la mayoría de la gente habla inglés. Eso es un alivio. No quiero terminar vagando accidentalmente en un palacio real o algo así. Jaja, no creo que eso sea probable. Pero nunca se sabe, han sucedido cosas más extrañas. Cierto, cierto. Bueno, gracias por todos los consejos, Anna. Estoy aún más emocionado de visitar Londres ahora. En cualquier momento, John. Y quién sabe, tal vez incluso terminemos viajando allí juntos algún día. Eso sería increíble. Y si nos perdemos, al menos podemos perdernos juntos. Jaja, suena como un plan. Aquí hay muchas aventuras en Londres.
Tema 8. Instalación de nuevos casilleros en la oficina. Hola Anna, ¿escuchaste que están instalando nuevos casilleros en la oficina? ¿Casilleros? ¿Para qué los necesitamos? Creo que es parte de una nueva iniciativa para alentar a los empleados a hacer más ejercicio. Nos dejarán guardar nuestra ropa de gimnasia y equipo de entrenamiento en los casilleros para que podamos ir al gimnasio durante las pausas del almuerzo. Oh, en realidad es una muy buena idea. Pero, ¿realmente necesitamos casilleros para eso? Supongo que sí. Probablemente sea más fácil que cargar con una bolsa de gimnasia todo el día. Supongo que sí. Pero, ¿qué pasa con la seguridad? No quiero que alguien robe mi costosa ropa de entrenamiento. Sí, esa es una preocupación válida. Pero creo que los casilleros van a ser bastante de alta tecnología. Van a tener escáneres de huellas dactilares y software de reconocimiento facial. Vaya, eso es una seguridad seria. Supongo que no tendremos que preocuparnos de que alguien entre en juego. Exactamente. Y la mejor parte es que no tendremos que recordar una combinación o una clave. Podemos usar nuestras propias partes del cuerpo para desbloquear el casillero. Jaja, eso suena como algo salido de una película de ciencia ficción. Pero supongo que es mejor que perder una llave o olvidar una combinación. Definitivamente. Y quién sabe, tal vez esto nos inspire a hacer más ejercicio y ponernos en forma. Jaja, no contaría con eso. Pero al menos nos veremos bien mientras estamos holgazaneando. Oye, todo ayuda. Y quién sabe, tal vez incluso comencemos una nueva tendencia de ropa de gimnasia de moda en la oficina. Jaja, me gusta tu forma de pensar. Tal vez incluso podamos tener un desfile de moda en la sala de descanso. Ahora estás hablando. Y podemos tener un premio para el mejor aficionado al gimnasio. Jaja, me gusta esa idea. Pero, ¿y si todos aparecemos usando lo mismo? Entonces tendremos que resolverlo con un baile. Jaja, me gusta tu estilo, John. Aquí están las nuevas taquillas y todas las posibilidades que traen. Tema 9. Copa del Mundo. Hola Anna, ¿viste la Copa del Mundo anoche? Por supuesto que sí. Fue un juego muy emocionante. Lo sé, ¿verdad? ¿Y puedes creer ese gol en el último minuto del partido? Eso fue una locura. Estuve al borde de mi asiento todo el tiempo. Lo mismo aquí. Pero ahora me siento un poco triste de que haya terminado. Sé lo que quieres decir. La Copa del Mundo siempre es un momento muy divertido. Pero bueno, al menos tenemos que esperar los Juegos Olímpicos. Eso es cierto. Pero no es lo mismo que la Copa del Mundo. Sí, te escucho. Pero ¿sabes lo que debemos hacer? Deberíamos comenzar nuestro propio mini torneo de la Copa del Mundo en la oficina. Jaja, es una gran idea. Podríamos dividir los equipos por departamento. Y podríamos tener un gran premio para el equipo ganador. Tal vez un trofeo o una fiesta de pizza. Ahora estás hablando. E incluso podríamos tener una mascota para cada equipo. Sí. Y podríamos inventar cánticos tontos y canciones para animar a nuestros equipos.
Jaja, ya puedo escuchar el canto del Departamento de Recursos Humanos, presentaremos sus papeles. Ganaremos la copa. Jaja, eso es perfecto. Y el departamento de marketing podría decir, venderemos tus productos y venderemos tu alma. Jaja, eso es genial. ¿Y qué hay del departamento de ti? ¿Qué tal? Arreglaremos tu computadora, arreglaremos tu juego. Jaja, me encanta. Este va a ser el mejor mini torneo de la Copa del Mundo de la historia. No puedo esperar. Y quién sabe, tal vez incluso atraigamos algún talento internacional a la oficina. Oye, nunca se sabe. Tal vez estemos explorando al próximo Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Jaja, han sucedido cosas más extrañas. Pero por ahora, centrémonos en hacer que nuestro mini torneo de la Copa del Mundo sea un éxito. De acuerdo. Aquí hay muchos objetivos, muchas victorias y muchas risas en el camino. Saludos a eso, John. Tema 10. Cocina desordenada. Hola Anna, ¿has estado en la cocina últimamente? Es un desastre. Sí, me di cuenta de eso. Creo que alguien se olvidó de limpiar después de sí mismo de nuevo. Es como una zona de guerra allí. Hay platos sucios por todas partes, migajas en el mostrador e incluso algunas manchas misteriosas. Eso es asqueroso. Pero, ¿quién crees que es responsable? Bueno, no quiero señalar con el dedo, pero tengo una idea bastante buena. ¿En serio? Dígalo. Digamos que vi a alguien comiendo un sándwich en su escritorio antes, y tenían muchos condimentos. Ah, creo que sé de quién estás hablando. Pero, ¿cómo nos acercamos a ello sobre el desastre? Esa es una buena pregunta. Podríamos dejar una nota, pero eso es algo pasivo-agresivo. Sí, y no queremos comenzar una disputa por los platos sucios. Tal vez deberíamos limpiar la cocina nosotros mismos. Esa es una buena idea. Les mostraremos cómo se hace y tal vez entiendan la pista. Jaja, me gusta tu forma de pensar. Y tal vez incluso podamos convertirlo en una competencia. Quien limpie más platos gana un premio. Oh, me gusta eso. ¿Cuál es el premio? ¿Qué tal un almuerzo gratis con el dinero de la compañía? Ahora estás hablando mi idioma. Pero, ¿y si ambos limpiamos la misma cantidad de platos? Tendremos que encontrar un desempate. ¿Tal vez un juego de piedra, papel, tijeras? Suena bien para mí. Pero asegurémonos de no ser demasiado competitivos. No queremos terminar con platos rotos. Jaja, buen punto. Y asegurémonos de limpiar la cocina regularmente, para que no tengamos que volver a tener esta conversación. De acuerdo. Aquí está una cocina limpia y ordenada. Y para no tener que volver a jugar piedra, papel, tijeras sobre platos sucios. Saludos a eso, John. Tema 11. Estos fideos son increíbles. Oh, Dios mío, Anna. Estos fideos son increíbles. Los sé, ¿verdad? No puedo creer lo deliciosos que son. ¿Qué hay en ellos, crees? ¿Algún tipo de ingrediente secreto?
No lo sé, pero sea lo que sea, está funcionando. Podría comer estos fideos todos los días por el resto de mi vida. Lo mismo aquí. Y la salsa es tan sabrosa. No puedo tener suficiente. Lo sé, prácticamente estoy lamiendo el tazón limpio. Y la textura de los fideos es perfecta. Ni demasiado suave, ni demasiado masticable. Exactamente. Y el tamaño de la porción también es el correcto. Me siento lleno pero no lleno. Esa es la señal de una gran comida. Y la mejor parte es que ni siquiera es tan caro. Lo sé, ¿verdad? Estamos obteniendo fideos de calidad gourmet a precios de comida rápida. Es casi demasiado bueno para ser verdad. Pero no lo engañemos. Todavía nos queda medio tazón para disfrutar. Buen punto. ¿Y sabes qué? Ya estoy pensando en volver aquí mañana para otra ronda de fideos. Jaja, yo estaba pensando lo mismo. Podríamos comenzar un club de fideos y venir aquí todas las semanas. Sí. Y podríamos calificar los fideos según diferentes criterios, como sabor, textura y tamaño de la porción. E incluso podríamos invitar a otras personas a unirse a nuestro club de fideos. Cuanto más, mejor. Jaja, me encanta. Seremos los conocedores de fideos de la oficina. Y quién sabe, tal vez incluso inspiremos al restaurante para crear un nuevo plato de fideos en nuestro honor. Jaja, ahora estás hablando. El especial de John y Anna. Tiene un buen timbre. Estoy de acuerdo. Pero por ahora, disfrutemos de estos increíbles fideos y soñemos con todas las aventuras de fideos que tendremos en el futuro. Suena como un plan. Aquí hay deliciosos fideos y buena compañía. Saludos a eso, John. Tema 12. Nueva mochila escolar. Hola Anna, ¿viste las nuevas mochilas escolares que los niños están recibiendo este año? No, no lo he hecho. ¿Qué aspecto tienen? Son estas mochilas enormes con múltiples compartimentos y todo tipo de características elegantes. Wow, eso suena muy lejos de las mochilas que solíamos tener en nuestros días. Sí, recuerdo cuando todo lo que teníamos era un solo bolsillo y un par de cremalleras. Estas nuevas bolsas son como algo salido de una película de ciencia ficción. Jaja, me lo puedo imaginar. Pero, ¿los niños realmente necesitan todas esas características y compartimentos? Esa es una buena pregunta. Quiero decir, ¿qué ponen allí? Ya no es como si estuvieran llevando libros de texto y enciclopedias. Jaja, cierto. Pero supongo que todavía necesitan llevar sus computadoras portátiles, tabletas y otros dispositivos. Sí, supongo. Pero, ¿qué pasa con el buen lápiz y papel anticuados? Jaja, creo que los niños ya ni siquiera saben cuáles son. Todo es digital en estos días. Eso es cierto. Pero ¿sabes lo que echo de menos? Esas viejas mochilas de lona con las correas de cuero y las hebillas. Tenían un cierto encanto para ellos. Sí, estoy de acuerdo. Y también eran tan resistentes. Podrías tirarlos y aún durarían para siempre. Exactamente.
Y no tenían ninguno de esos molestos pitidos o luces intermitentes. Jaja, sí. No creo que pudiera manejar una mochila que fuera más inteligente que yo. Jaja, yo tampoco. Pero ¿sabes qué es aún más divertido? Cuando los niños usan sus mochilas en un solo hombro. Jaja, oh Dios mío, eso me vuelve loca. Es como, ¿no se dan cuenta de que eso es terrible para su postura? Lo sé, ¿verdad? Y también se ve tan incómodo. Como si estuvieran tratando de ser geniales pero fallando miserablemente. Jaja, creo que estamos oficialmente viejos y fuera de contacto con los niños en estos días. Sí, creo que tienes razón. Pero al menos todavía podemos apreciar una buena mochila pasada de moda. Absolutamente. Aquí están las clásicas mochilas de lona de nuestra juventud. Y no tener que volver a usar nuestras mochilas en un solo hombro. Jaja, saludos a eso, John. Tema 13. Acampar. Hola Anna, ¿alguna vez has estado acampando antes? Sí, lo he hecho. Me encanta estar en la naturaleza y dormir bajo las estrellas. Eso suena increíble. Nunca he estado acampando antes, pero siempre he querido probarlo. Definitivamente deberías intentarlo. Una de las mejores partes de acampar es sentarse alrededor de la fogata por la noche. ¿Oh sí? ¿Qué tiene de bueno sentarse alrededor de un fuego? Es tan acogedor y relajante. Puedes asar malvaviscos, contar historias y simplemente disfrutar del calor del fuego. Eso suena bien. Y apuesto a que es una excelente manera de vincularse con amigos y familiares. Absolutamente. Hay algo acerca de una fogata que simplemente une a la gente. ¿Pero qué pasa con los insectos? He oído que a los mosquitos les encantan las fogatas. Eso es cierto, pero hay maneras de mantenerlos alejados. Puede usar repelente de insectos, usar mangas largas y pantalones, o incluso colocar un mosquitero alrededor del fuego. Eso es un alivio. No quiero pasar toda la noche aplastando insectos. Jaja, te escucho. ¿Y sabes que es incluso mejor que una fogata normal? ¿Qué es eso? Una fogata S-mores. Puedes asar malvaviscos y hacer deliciosos S-mores allí mismo en el acto. Oh hombre, ahora me estás dando hambre. Me encanta ese mores. Jaja, yo también. Y también puedes ser creativo con él. Como agregar mantequilla de maní o Nutella a sus S-mores. Eso suena increíble. No puedo esperar para probarlo. Pero, ¿qué pasa con la leña? ¿Tenemos que traer la nuestra? Por lo general, sí. Pero no te preocupes, podemos buscar madera en los bosques cercanos. Y si todo lo demás falla, siempre podemos romper algunas ramitas y ramas. Jaja, suena como un plan. Me emociono solo de pensarlo. Yo también. Aquí hay una acogedora fogata, deliciosos S-mores y mucho repelente de insectos. Jaja, saludos a eso, Anna. Tema 14. ¿Estás listo para el gran juego de esta noche? Hola Anna,
¿estás lista para el gran juego de esta noche? Apuesto a que lo soy. Tengo mis bocadillos, mis bebidas y mi camiseta de la suerte puesta. Jaja, ese es el espíritu. Tengo mi dedo de espuma y mi pintura facial lista para usar. Jaja, lo estás llevando al siguiente nivel. Pero eso es lo que me encanta de los partidos de fútbol. Todo el mundo se mete tanto en eso. Sí, no hay nada como la energía de un estadio lleno de aficionados animando a su equipo. Y la comida. No te olvides de la comida. Tengo papas fritas, salsa, alitas e incluso un pastel especial con forma de balón de fútbol. ¡Guau! Estás haciendo todo lo posible. Solo tengo algunas palomitas de maíz y algunas cervezas. Jaja, bueno, me gusta hacer una fiesta con eso. Y hablando de fiestas, ¿estás apoyando al mismo equipo que yo? No lo sé. ¿A quién estás apoyando? Los patos poderosos, por supuesto. Jaja, Anna, este es un juego de fútbol, no un juego de hockey. Oh, claro. Lo siento, a veces confundo mis deportes. No hay problema. Pero si me preguntas a quién estoy apoyando, son los Leones hasta el final. ¿Los Leones? Son el peor equipo de la liga. Oye, cada perro tiene su día. Y tengo la sensación de que hoy es el día para los Leones. Jaja, ya veremos sobre eso. Pero ¿sabes qué? Incluso si nuestros equipos pierden, todavía podemos disfrutar del juego y de la compañía de los demás. Absolutamente. Y quién sabe, tal vez descubramos un nuevo amor por un equipo diferente. Jaja, lo dudo. Pero al menos nos divertiremos intentándolo. Aquí hay un gran juego y una compañía aún mejor. Saludos a eso, Anna. Hagamos esto. Tema 15. Banda de música popular. Hola Anna, ¿has escuchado el último álbum de The Rolling Stones? Oh sí, me encantan los Rolling Stones. Los movimientos de Mick Jagger todavía me sorprenden. Jaja, todavía lo tiene seguro. Pero tengo que admitir que soy más fan de los Beatles. ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso? Los Rolling Stones son leyendas. Lo sé, lo sé. Pero hay algo en las armonías y la composición de los Beatles que realmente me habla. Bueno, no puedo discutir con eso. Los Beatles también son geniales. Pero hay que admitir que los Rolling Stones tienen algunas melodías clásicas. Oh, definitivamente. Satisfaction, Painted Black y Sympathy for the Devil son canciones atemporales. Y no te olvides de Brown Sugar, Gimme Shelter y Jumpin' Jack Flash. Jaja, tienes razón. Tienen tantos éxitos que es difícil hacer un seguimiento. Y todavía están de gira también. ¿Puedes creer que Mick Jagger tiene más de 70 años y todavía está rockeando en el escenario? Es bastante increíble. Y Keith Richards es como una pieza de historia que camina y habla. Jaja, sí. Creo que ha estado vivo durante unos 200 años. ¿Pero sabes lo que es gracioso?
Una vez fui a un concierto de los Rolling Stones y estaba rodeado de gente que me doblaba la edad. Jaja, me lo puedo imaginar. Pero eso solo demuestra lo atemporal que es su música. Trasciende generaciones. Tienes razón. ¿Y sabes qué? Estoy empezando a acercarme a los Rolling Stones. Tal vez podamos ir a uno de sus conciertos juntos. Jaja, sabía que podía convertirte. Y eso suena como una gran idea. Vamos a rockear con Mickey la pandilla. Jaja, hagámoslo. Aquí están los Rolling Stones y su música legendaria. Saludos a eso, John. Tema 16. ¿Quieres hacerte una foto conmigo? Hola Anna, ¿quieres tomarte una foto conmigo? Claro, John. Tomemos una selfie. Está bien, perfecto. Pero espera, déjame arreglar mi cabello primero. Jaja, eres tan vanidosa. Pero adelante, esperaré. Muy bien, estoy listo. Sonreír. Queso. Espera, déjame ver. Ah, me veo terrible. ¿De qué estás hablando? Te ves genial. No, tengo papada y mi cabello está todo encrespado. Oh, vamos, Anna. Eres hermosa tal como eres. Jaja, gracias John. Pero, ¿podemos tomar otra foto solo para asegurarnos? Claro, hagámoslo. Pero esta vez, hagamos una pose. Jaja, está bien. ¿Qué tal la clásica pose de Los Ángeles de Charlie? Me gusta. Y seré el Basley para tus ángeles. Jaja, perfecto. Está bien, listo, pose. Haz clic. Oh hombre, eso está pasando en Instagram. Jaja, de ninguna manera. No quiero que todos mis seguidores me vean haciendo el ridículo. Oh, vamos, Anna. Abracemos nuestras tonterías internas y divirtámonos. Está bien, tienes razón. Hagámoslo. ¿Y sabes qué? Tomemos una foto de nosotros haciendo algo realmente loco. Jaja, me gusta tu forma de pensar. ¿Qué tal si equilibramos una cuchara en nuestras narices? Jaja, eso es perfecto. Seremos los reyes selfie con nariz de cuchara. Muy bien, hagamos esto. Y si alguien nos pregunta por qué lo estamos haciendo, simplemente diremos que estamos practicando para un concurso de talentos. Jaja, me encanta. Aquí hay selfies tontos y nunca tomarnos demasiado en serio. Saludos a eso, Anna. Vamos a tomar la selfie más loca de la historia. Tema 17. Se acerca el invierno. Hola Anna, ¿has notado lo frío que se ha estado poniendo últimamente? Sí, lo he hecho. Creo que el invierno definitivamente está en camino. Oh no, no invierno. Odio el clima frío. Jaja, no seas tan débil, John. El invierno también puede ser divertido. ¿Divertido? ¿Qué tiene de divertido palear nieve,
raspar el hielo de su automóvil y resbalar en las aceras heladas. Jaja, está bien, puedo ver tu punto. Pero piense en todas las actividades divertidas de invierno, como el esquí, el snowboard y el patinaje sobre hielo. No sé cómo hacer ninguna de esas cosas. E incluso si lo hiciera, probablemente terminaría lastimándome a mí mismo. Jaja, bueno, tal vez solo necesites intentarlo. Y si todo lo demás falla, siempre hay chocolate caliente y mantas acogedoras. Bien, lo admito, me encanta una buena taza de chocolate caliente. Y un fuego caliente en la chimenea también puede ser agradable. Exactamente. Y no te olvides de las vacaciones. El invierno es la temporada de dar, la familia y el buen ánimo. Me encantan las fiestas. Pero podría prescindir de todo el estrés de comprar regalos y lidiar con centros comerciales abarrotados. Jaja, sí, esa parte puede ser un dolor. Pero todo vale la pena cuando ves las sonrisas en los rostros de tus seres queridos. Tienes razón. Y supongo que el invierno tiene cierta belleza, con todos los árboles cubiertos de nieve y luces parpadeantes. Mira, te dije que el invierno no es tan malo. Y quién sabe. Tal vez este año incluso tengamos una Navidad blanca. Jaja, lo creeré cuando lo vea. Pero trataré de mantener una mente abierta sobre el invierno este año. Ese es el espíritu, John. Aquí está abrigarse, beber chocolate caliente y aprovechar al máximo el clima frío. Saludos a eso, Anna. Hagamos esto del invierno. Tema 18. El científico más grande. Hola Anna, ¿quién crees que es el científico más grande de todos los tiempos? Oh, eso es difícil. Hay tantos grandes científicos a lo largo de la historia. Lo sé, pero tiene que haber uno que se destaque por encima del resto. Bueno, creo que Albert Einstein definitivamente está ahí arriba. ¿Einstein? Por favor. Creo que Isaac Newton fue el científico más grande de todos los tiempos. ¿Newton? ¿Estás bromeando? La teoría de la relatividad de Einstein revolucionó la física y nuestra comprensión del universo. Pero Newton descubrió las leyes del movimiento y la gravedad. Sin él, no tendríamos física moderna. Pero el trabajo de Einstein allanó el camino para muchos avances científicos, como la energía nuclear y los viajes espaciales. Bien, pero, ¿qué pasa con Marie Curie? Fue la primera mujer en ganar un premio Nobel e hizo descubrimientos innovadores en radiactividad. Eso es cierto, pero sigo pensando que las contribuciones de Einstein a la física fueron más significativas. No sé sobre eso. ¿Qué hay de Charles Darwin y su teoría de la evolución? Darwin fue definitivamente un gran científico, pero creo que su trabajo está más en el ámbito de la biología que de la física. Muy bien, muy bien. Tal vez tengamos que estar de acuerdo en estar en desacuerdo en esto. Jaja, sí, creo que ambos somos muy apasionados por nuestros científicos favoritos. Pero ¿sabes qué? Es increíble lo mucho que una persona puede contribuir al mundo de la ciencia. Absolutamente. Y quién sabe. Tal vez algún día,
Alguien de quien nunca hemos oído hablar hará un descubrimiento innovador que lo cambie todo. Ese es un gran punto. Aquí están todos los grandes científicos a lo largo de la historia, y los que están por venir. Saludos a eso, John. Mantengamos vivo el espíritu del descubrimiento científico. Tema 19. ¿Por qué te ves tan cansado hoy? Hola Anna, ¿por qué te ves tan cansada hoy? Ag, me quedé dormida esta mañana y tuve que apresurarme para prepararme para el trabajo. Jaja, conozco el sentimiento. Tampoco soy una persona madrugadora. Sí, pero normalmente me levanto temprano y tengo tiempo para disfrutar de mi café y desayuno antes de salir. Afortunado. Siempre llego tarde y termino saltándome el desayuno por completo. Jaja, eso no es bueno para ti, John. El desayuno es la comida más importante del día. Lo sé, lo sé. Pero es difícil encontrar el momento en que ya llegas tarde. Bueno, tal vez deberías intentar configurar tu alarma un poco antes. De esa manera, tienes más tiempo para prepararte por la mañana. Pero me encanta dormir. Es la mejor parte de mi día. Jaja, te escucho. Pero dormir demasiado puede hacerte sentir más cansado y aturdido. ¿En serio? Pensé que era al revés. No, dormir demasiado puede interrumpir tu ciclo natural de sueño y hacerte sentir peor. Bueno, supongo que tendré que encontrar un término medio entonces feliz. Pero por ahora, creo que solo disfrutaré de mis 10 minutos adicionales de sueño. Jaja, tú haces eso. Pero no me culpes si llegas tarde al trabajo otra vez. Oh, no lo haré. Solo culparé a mi amor por el sueño. Jaja, bastante justo. Aquí está para encontrar el equilibrio perfecto entre dormir lo suficiente y no dormir demasiado. Saludos a eso, Anna. Hagamos que sea una prioridad despertarnos a tiempo y comenzar bien nuestro día. Tema 20. Nuevas medidas de seguridad. Hola Anna, ¿has visto las nuevas medidas de seguridad que instalaron en nuestro edificio? No, ¿qué son? Pusieron estas nuevas cámaras de seguridad y puntos de acceso con tarjeta de acceso por todas partes. Oh, wow, eso es genial. Siempre es bueno saber que estamos seguros en nuestro propio edificio. Sí, pero ¿sabes lo que es gracioso? Me siento como si estuviera en una película de espías cada vez que uso mi tarjeta de acceso para entrar al edificio. Jaja, sí. Y sigo esperando que alguien grite acceso denegado si deslizo mi tarjeta de manera incorrecta. Jaja, eso sería bastante gracioso. Pero con toda seriedad, es bueno saber que nuestro edificio está tomando en serio nuestra seguridad. Absolutamente. Y escuché que también están instalando nuevas alarmas contra incendios y sistemas de rociadores. Eso es genial. Siempre es mejor prevenir que curar, especialmente en un edificio con tanta gente. ¿Y sabes qué más necesitan instalar? Una máquina expendedora de barras de chocolate. Jaja, ¿qué tiene eso que ver con la seguridad?
Bueno, si alguna vez estamos atrapados en el edificio durante una emergencia, necesitamos tener algunos bocadillos a mano. Jaja, veo tu lógica. Pero creo que el agua y los suministros de primeros auxilios podrían ser más importantes. Está bien, está bien. Pero una chica puede soñar, ¿no? Por supuesto. Y quién sabe, tal vez algún día instalen una máquina expendedora con todos tus bocadillos favoritos. Jaja, ahora estás hablando. Aquí está para mantenerse seguro y bien alimentado en nuestro edificio. Saludos a eso, Anna. Esperemos que nunca tengamos que usar esos suministros de emergencia, pero si lo hacemos, al menos tendremos nuestros bocadillos. Tema 21. Golf. Hola Anna, ¿alguna vez has jugado al golf antes? No, no lo he hecho. ¿Por qué preguntas? Bueno, estaba pensando en entrar en el golf. Parece una forma divertida de pasar un fin de semana. Jaja, ¿quieres pasar horas golpeando una pequeña bola en un pequeño agujero? Oye, es más divertido de lo que parece. Y es una excelente manera de hacer algo de ejercicio y tomar aire fresco. No lo sé, John. El golf me parece un deporte bastante aburrido. ¿Aburrido? ¿Estás bromeando? Es un juego de habilidad y estrategia. Sí, pero también es un juego de paciencia y resistencia. Y seamos sinceros, no tengo ninguno de esos. Jaja, bastante justo. Pero ya sabes lo que dicen, la práctica hace al maestro. Supongo que sí. Pero no sé si tengo la paciencia para pasar horas y horas tratando de perfeccionar mi swing. Bueno, tal vez aún no has encontrado el campo de golf adecuado. Hay algunos campos hermosos con impresionantes paisajes y excelentes vistas. Está bien, estás empezando a convencerme. Pero, ¿qué pasa con todo el equipo y el equipo que necesitas? ¿No es caro? Puede ser, pero hay muchas opciones asequibles por ahí. Y siempre puedes alquilar equipo si recién estás comenzando. Supongo que es cierto. Y quién sabe. Tal vez descubra un talento oculto para el golf. Jaja, no tengo dudas de que serás natural. Aquí está para golpear los enlaces y descubrir a nuestros profesionales de golf internos. Saludos a eso, John. Preparémonos para jugar y divertirnos. Tema 22. Medalla de oro. Hola Anna, ¿viste los Juegos Olímpicos este año? Sí, lo hice. Fue increíble ver a tantos grandes atletas de todo el mundo compitiendo. Definitivamente. ¿Y viste a todos los atletas que ganaron medallas de oro? Sí, fue muy inspirador. Trabajaron muy duro y lograron sus sueños. Lo sé, ¿verdad? Ni siquiera puedo imaginar cómo se siente ganar una medalla de oro. Jaja, creo que se sentiría bastante increíble. Pero seamos realistas, no somos exactamente atletas olímpicos. Oye, habla por ti mismo. Podría ganar totalmente una medalla de oro en MMM. ¿Tirar la bolsa de frijoles? Jaja, no creo que sea un deporte olímpico, John. Está bien. ¿Qué pasa con el ping-pong? Jaja,
No creo que estés a nivel olímpico todavía, John. Pero nunca se sabe, tal vez con suficiente práctica. Jaja, sí, claro. Pero ¿sabes que sería incluso mejor que ganar una medalla de oro? ¿Qué es eso? Ganar una medalla de oro en un deporte que aún no existe. Jaja, está bien, voy a morder. ¿Qué deporte sería ese? No sé, algo como tejer extremo o saltar la cuerda sincronizada. Jaja, ambos suenan bastante ridículos. Pero, ¿quién sabe? Tal vez algún día se conviertan en deportes olímpicos. Oye, nunca se sabe. Y cuando lo hagan, estaremos listos para ganar esas medallas de oro. Jaja, está bien, John. Comenzaré a practicar mis habilidades extremas de tejido de inmediato. Y comenzaré a trabajar en mi rutina sincronizada de saltar la cuerda. Aquí hay que soñar en grande y aspirar al oro. Saludos a eso, John. Vamos por el oro, incluso si es en un deporte inventado. Bienvenido a suscribirse a nuestro canal. Encontrémonos en nuestro próximo vídeo.